Esta casa, el doctor Uruguay Russi, bueno, en las últimas horas, que es senador por otra parte, y en las últimas horas, bueno, lo vimos a través del canal oficial, de Canal 5, en la interpelación que se realizó a los ministros de Salud Pública y de Economía en las últimas horas del Parlamento. Gracias por venir, doctor, un placer, ¿eh? Un placer acompañarte y estar en contacto con la Una maratón de horas, ¿no? Y fueron 19 horas. ¿No estás acostumbrado a eso, no? No, ya, como las épocas de las guardias, más o menos. Más o menos, estamos ¿no? 24 horas. No, pero realmente... Pero pasa que ahí hay que hablar a las 19 horas, hay que estar, ¿eh? Bueno, y si no, estar muy atento, porque claro, hay que estar... bueno, es parte del ejercicio democrático que por suerte lo podemos ejercer. Doctor, ¿qué dejó esta interpelación? ¿Dudas? ¿Se clarificaron algunas cosas? ¿Hay responsables? Bueno, ¿Cómo se puede calificar? Yo creo que lo más importante es que creo que no es tiempo de interpelar. Es decir, nosotros como bancada y el Frente como partido consideraba de que no es tiempo de interpelar. Pero se agotaron, a nuestro entender, los puentes, los diálogos, es decir, no hemos tenido, a nuestro entender, reitero, diálogos fecundos, y bueno, y no hubo más remedio que plantear a los ministros de Economía y de Salud una interpelación que, bueno, que democráticamente, y como lo dice la Constitución, es un instrumento que tiene el Parlamento para poder hacer algunas preguntas que no tienen contestación o que no tenían contestación y plantear un tema de que podía haber habido otro escenario posible. Y bueno, yo creo que en ese ejercicio, luego de una maratónica jornada, quedó muy claro de que de algunas cosas, como que hay que, por encima de los temas, hay que plantearse de que estamos en un momento muy difícil, estamos enfrentados, yo creo que, a una situación que nadie esperaba, ni el gobierno a pocos días de asumir su mandato, tampoco el pueblo y tampoco la oposición, y que en definitiva es un camino que tenemos que construir juntos. Es decir, acá, y lo dijimos una y otra vez, la crispación es el peor remedio que puede ocurrir, y acá hay que fundamentalmente aumentar el diálogo, aumentar el respeto y buscar las coincidencias más que las diferencias. Y nosotros creemos que otro escenario era posible, estamos convencidos de eso, y eso no significa de ninguna manera que el gobierno no haya hecho cosas muy buenas, que también reconocemos, y bueno, creo que en esta jornada se pusieron allí dos modelos, dos visiones, que de alguna manera planteamos algunas preguntas, que muchas fueran contestadas, otras no tanto, pero yo te diría, Duilio, que más allá de lo específico del tema, que era la pandemia, que era la situación terrible por el cual el Uruguay pasó fundamentalmente estos últimos 5 meses, creo que al final, y luego de muchos encuentros y desencuentros, creo que todos coincidimos en que esta pandemia aún no pasó. Lamentablemente el escenario, y coincidimos con el ministro, de que nadie sabe cuándo va a terminar, y por lo tanto tenemos que estar, más allá de las diferencias políticas, filosóficas, doctrinarias, tenemos que estar todos los uruguayos juntos para tratar que frente a esta y otros problemas importantes, como tuvo el país, poder salir juntos. Doctor, hoy justo aparece en el diario El País, pero yo creo que ayer, me parece, no sé si ustedes lo trataron en sala, porque fueron tantas horas que uno siguió un poco la sesión, pero a veces hay cosas que se escapan. Por allá para fines de enero, perdón, a principios de enero, a fines de diciembre más concretamente, Interpol le comunica a Uruguay, creo que había sido desde Francia, se comunicó de que la cepa se iba a expandir. Bueno, todos esos trámites burocráticos que tienen los países, a los cuales Uruguay no escapa, bueno, aparentemente se le avisa bastante tarde al Ministerio de Salud Pública, pero el gobierno que estaba era el gobierno del Frente, y no comunicó al gobierno entrante de la situación. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ¿Desinteligencia? No. Es como, a ver, la lectura es muy clara, es decir, primero, la pandemia comienza
en los primeros días de enero, Sí. en China. Y sí se había planteado a nivel de Interpol como 100 o 200 comunicaciones que ocurren permanentemente de que pueden haber riesgos. Y ahí, obviamente, que no fue a nivel de la OMS, que no fue a nivel del Ministerio de Salud, a nivel de Interpol. Y bueno, sí, como tú dices, hubo ahí una sucesión de hechos que termina que recién a principio o al fin de febrero, es que al 28 de febrero creo que es que el Ministerio recibe esa comunicación, que la transmite, que la analiza, pero si estaríamos lejos de esto, que cuando asume el gobierno se le transmite todo, y coincidimos de que Uruguay estaba muy lejos de eso, tanto que Uruguay, colaborando con China por la tremenda explosión que hubo en Wuhan y en algunos lugares de China, dona unos 15.000 tapabocas, que eso habla de que estábamos lejos de pensar de que podíamos tener algún tipo de incidencia. Y eso no es negligencia, eso simplemente es una lectura de una realidad que luego evidentemente fue absolutamente abrumadora, no para el Uruguay, para todo el mundo. Sin duda. Bueno, ¿y esta interpelación se fue conforme, doctor, o le faltó algo anoche? Yo creo que faltan siempre cosas. De todos modos, lo más importante de esto es que el gobierno, hay que reconocer varias cosas. Primero, hay una etapa muy clara, que es desde marzo del 2020 hasta noviembre, en que el gobierno actuó bien. Y hay que reconocer y hay que ponerse en cuáles son los puntos que se actuó bien. El primer punto que actuó bien es que se nucleó de la ciencia, de la academia y de los compañeros que más sabían sobre el tema. Dejó de ser político para ser un tema de Estado, digamos, pero a nivel científico. A ver, eso es innegable. Y la creación del GACH, ¿tá? Fue un acierto, y realmente no solamente Radi, Paganini y Cohen, sino el resto de los compañeros, los 70 o 80 compañeros que fueron convocados, aportaron un trabajo increíble, un trabajo muy importante que hay que reconocerlo, y que además aconsejaron al gobierno a qué medidas tomar. Y el gobierno escuchó atentamente, y tuvimos un año que éramos una isla dentro del mundo. Fue como que el Uruguay era un elemento se festejó antes de... Más todavía, yo digo que éramos una referencia mundial. Sí, señor. Ahora, fíjate tú que nosotros, a fines de diciembre, preocupados, porque veíamos cómo venía la mano a nivel mundial, y fuera del Frente Amplio, ahí nos comenzamos a reunir un grupo de médicos y técnicos, y yo te puedo decir claramente, y lo dijimos ayer en el Parlamento, Marcos Carámbula, Ricardo Ehrlich, el rector de la universidad, el director, Carlos Batián, el director del Pasteur, Miguel Fernández Galeano, epidemiólogo, Rodolfo Vázquez y yo, entre otros, pero éramos un grupito, nos reuníamos y decimos, ¿qué podemos hacer para ayudar? Porque las vacunas tenemos que conseguirlas. Estaba demorada en ese entonces ya las vacunas, ¿no? Pero hubo un hecho muy claro, además. Hubo un hecho muy claro que eso no quedó muy claro, se le preguntó específicamente, y es que hubo una propuesta de Pfizer, en octubre, que no fue ni siquiera planteada ni considerada, y alguien, un funcionario de rango bastante inferior, de 28, 29 años, un muchacho joven dentro de la estructura ministerial, comunica a Pfizer que no estaba interesado en la propuesta. La misma propuesta que luego va a Israel y que se toma y que tiene un desempeño y un desarrollo absolutamente distinto. Entonces, vamos a ver claro. Primero, hubo una primera etapa donde los primeros meses y los primeros 9 meses se enfocó bien el problema, y creemos nosotros de que ahí hubo 180 muertos, 181 muertos. Pero ahí coincidieron varias cosas. Un gobierno que fue muy pragmático, apoyándose en la ciencia y la evidencia, la creación del GACH, pero también
con un Uruguay fortalecido en muchas cosas. ¿En qué? En un sistema nacional integrado de salud, que heredó del Frente Amplio, vamos a decir las cosas como son, y de los gobiernos anteriores de izquierda, que por primera vez, luego de mucho tiempo, le entrega al país un sistema fortalecido con una asistencia integral a todos los uruguayos, sean de salud pública a través de ACE o sea de las mutualistas, que se hace esta reforma de salud porque la mitad de las mutualistas estaban en déficit y a punto de quebrar, y se logra una estabilidad del sistema y una ACE fortalecida. Ese sistema de salud integrado, que respondió eficientemente, fue un elemento fundamental como para poder enfrentar estos primeros momentos de la crisis. Segundo, una trama social, porque no debemos olvidar que los gremios que tantas veces se critica, el ZUNCA, se reunieron a nivel del Ministerio de Trabajo, adelantaron licencias y durante un tiempo importante cortaron la movilidad. Ese es el otro gran tema. Y además, la gente, el pueblo, con una comunicación efectiva por parte del gobierno, tomó con preocupación el tema y todos hicimos una detención de nuestras actividades. Tú te puedes recordar que durante abril, mayo y junio, el Uruguay era otro, no había gente en las calles. Sí. Nosotros no salíamos a comprar, uno salía a comprar, venía, lavaba las frutas, las verduras, le ponía alcohol, nos lavábamos las manos, era una situación que, con una gran responsabilidad, entonces todo ese conjunto, entre otras cosas, todo ese conjunto determinó unas condiciones que evidentemente fueron lo que determinaron que en el primer año hubieran resultados excelentes. Pero ¿qué pasó? El tema de las vacunas. Nosotros consideramos que las vacunas son fundamentales dentro de la respuesta asistencial. Pero, y aquí está la primera gran crítica que le hacemos al gobierno, es que creo que las vacunas se durmieron. Se llegó tarde la vacuna. Yo a eso le quiero agregar una cosa, si me permití, Uruguay. Porque yo fui uno de los primeros que me anoté con las vacunas y hubo un problema informático del ministerio que fue brutal. Bueno, pero antes de eso, el tema no está cuando tú te anotaste. Pongo ejemplo, porque mucha gente. No, pero el tema no estuvo cuando tú te anotaste. El tema estuvo cuando el gobierno no asume la responsabilidad de comprar antes las vacunas. Bien. Si las vacunas, en vez de comprarla y llegar el 1 o el de marzo, llegan el 1 de febrero o el 15 de enero, la epidemiología hubiera sido absolutamente distinta. Sí, ¿no? Esos 2 meses fueron fundamentales. Y nosotros ahí, el Frente Amplio ahí, y los gremios médicos, y la academia, insistimos una y otra vez, hicimos una carta en un diálogo por la vida, que después el presidente recibe a Marcos, y que el ministro de Salud Pública recibe a 2 de nuestros compañeros, donde le planteábamos 3 cosas. Que no podíamos apostar todo al sistema COVAX, porque el sistema COVAX, que era comprar las vacunas a través de los estados, porque ya sabíamos que eso no iba a funcionar, como no funcionó. Segundo, que había que buscar cuanto antes una alternativa de comprar, de no colarse, como dijo el presidente. Ir por la cuenta. Ir por la cuenta e invertir, si salía, hay que invertir, porque ahí está el tema. Y tercero, no dejar solas las vacunas. Entonces, nosotros consideramos que las vacunas llegaron tarde y las dejaron solas. Y ese combo, que no lo digo yo, sí. Lo dijo el GACH. Nosotros tenemos declaraciones de radio donde dijo, en diciembre, el tiempo de las vacunas es ya. Pero además, y esto también es muy importante, y esa está la responsabilidad del Estado, que no significa pedirle cuentas, sí significa adoptar nuestras responsabilidades. En enero, nosotros, en el diálogo por la vida, junto con estos compañeros, tuvimos contacto con gente de todo el mundo. Y un compañero uruguayo, un epidemiólogo de primer nivel como Gonzalo Bello, que trabaja en Río de Janeiro y que es impresionante referente, nos dijo, en Manaos llegó la P1, en el norte brasilero en una semana se colonizó. Llega a Río de Janeiro y en una semana se colonizó Río de Janeiro. Va a llegar a todo Brasil
y va a entrar a Uruguay. Estamos hablando de enero. Eso se lo transmitimos al ministro y eso se lo transmitimos al presidente. Eso también es un elemento fundamental. Entonces, hay un combo de cosas que no es pasar cuentas, es decir cuál es el relato. Sí. Las vacunas llegaron tarde, las dejamos solas y no leímos absolutamente, y ahí sí yo creo que hay una omisión, la realidad de lo que fue la P1. Y no escuchamos al GACH, y no escuchamos al GIAD, y no escuchamos a los gremios médicos, y no escuchamos a la academia. Ahí, el GACH lo dijo Radi, lo dijo Cohen, tenemos que vacunar, la vacuna tiene que ser ya. Y se comenzó a vacunar en los primeros días de marzo. Pero a eso quiero agregarle lo que yo te decía recién, Uruguay, el problema informático que hubo en el ministerio, que también retrasó eso. Está bien. Y te retrasó un mes más, por lo menos. Sí, pero a ver. Después se reagendó todo de vuelta. Insisto, dentro de una campaña de vacunación que creo que fue exitosa. Acá hay que reconocer las cosas que están bien. Porque acá no podemos ponernos como uruguayos. Que está todo mal. Primero, el gobierno, que está electo democráticamente, y a pesar de que fueron 30.000 votos la diferencia, el gobierno es dignamente representativo del Uruguay y es quien tiene la responsabilidad de gobernar y nombró a sus ministros, y el ministro de Salud Pública como máxima autoridad sanitaria son las que tienen que determinar hacia dónde vamos. Nosotros como oposición tenemos que colaborar, no poner palos en la rueda. ¿Y cómo colaboramos? Y bueno, planteando lo que estamos diciendo. Y el Frente, desde el primer día de la pandemia, desde marzo del 2020, comenzó a aportar su visión del tema. No quiere decir que sea la que hay que tomar, pero fue aportando su visión. Y nosotros, preocupados, también aportamos día tras día nuestra visión. Reconocemos todo lo bien que hizo el gobierno y también reconocemos lo que pensamos que hizo mal. ¿Por qué lo hizo? Y porque quería lo mejor para el país. Nadie duda de que el ministro Salinas y que el presidente Lacalle Pou quieren lo mejor, como queremos todos los uruguayos. Pero la vacuna llegó tarde y la dejaron solas. Llegó tarde porque si hubiera llegado 2 meses antes, la epidemiología del país hubiera sido otra, y la dejaron solas porque si junto con las vacunas no hubiéramos apostado, y acá está el otro gran tema que nosotros hacemos, a la libertad responsable, que es un invento uruguayo, porque la libertad responsable no tiene fundamento académico, pero se apostó a la libertad responsable. Pero yo me cuido, trato de cuidarme. Sí, pero vos, peor estar acuartelado. Bueno, ese es el otro gran tema. Peor estar acuartelado. Digo, en Argentina estuvieron acuartelados y la situación sigue peor. Sí, bueno, pero por ejemplo en Chile se acuarteló y la cantidad de muertos por millón de habitantes era mitad que el Uruguay. Con un país similar, con un sistema de salud... El tema es que la gente aguante... Perdón. Encerrado. No, pero no vamos a cuartelar, porque acá es la otra también versión que nosotros queremos plantear. A ver, yo creo que en un momento de terrible pandemia, en un momento de terrible crispación, en un momento de 5.500 muertos en 5 meses... A ver, ¿de qué estamos hablando? En 3 millones de habitantes. Estamos hablando que el Uruguay durante el primeros 9 meses tuvimos 181 muertos, que un muerto es tremendo, pero 181 muertos dentro de una pandemia era un ejemplo para el mundo. Pero fíjense ustedes que desde enero a junio mueren 5.500 uruguayos. Fuimos durante 60 días el país con más muertos cada millón de habitantes. Cuando Chile tenía Uruguay tenía 6 veces más que Chile. Y ahí está la diferencia, y ahí están los elementos, y ahí está por qué no nos basamos en la evidencia. Porque si la evidencia dice, y tú creas un GACH para que te diga, y la evidencia dice, hay que cerrar por 3 semanas, que no significa acuartelarse, que no significa, es volver a lo que hicimos en marzo y abril del 2020, los resultados han sido otros. Bueno, y perdón. Sí. Y lo otro que a mí me preocupa más. Hoy, por suerte, celebramos y estamos felices de que los números se comenzaron a bajar. Por la vacunación. Por la vacunación.
por ejemplo. Por la vacunación, fundamentalmente por la vacunación. Y también por una serie de medidas que se han tomado, pero fundamentalmente por la vacunación. Pero no nos olvidemos que están muriendo 20 uruguayos por día todavía. Ahora, esos uruguayos que mueren, 20 tienen patologías, básicamente. No, 20 uruguayos por día están muriendo. Y además, todavía estamos con índice Harvard en todo el país, que si bien está mejorando, hay un solo departamento que está amarillo. Cuando antes había un solo departamento con amarillo porque todo el resto era verde. Ahora todo el resto es rojo o naranja y un solo amarillo que es Rivera. A ver, Duilio, no somos alarmistas, nos preocupa. Y además, y hay otra cosa que queremos transmitir y para ver cuál es la tremenda preocupación que tenemos, y lo dijo el señor ministro ayer y lo estamos de acuerdo con él, que la pandemia no terminó y no sabemos cuándo va a terminar. ¿Por qué? Porque esta terrible enfermedad, este virus, está mutando. Mutar es cambiar. ¿Y cuándo cambia? Y fundamentalmente cuando ve que hay una población que se ha vacunado, si llegara a estar todos vacunados, a lo que llama a la inmunidad de rebaño, que se calcula en un 70%, antes de llegar a eso, el virus puede mutar y obtener formas más agresivas que incluso respondan menos las vacunas a él y peor, se multiplique más rápidamente y sea más grave. Y eso ocurrió con la P1 y ahora hay dos cepas, una que está devastando países que estaban con niveles de vacunación mejor que los nuestros. ¿Y qué significa? Que tenemos que estar preparados. Entonces, si el escenario es que estamos mejorando, celebramos que estamos mejorando, pero es como para tirar campanas al vuelo y decir, está todo abierto, vamos todos. No, seguimos usando el tapaboca, seguimos lavándonos las manos, tenemos que seguir cuidándonos y tenemos que ayudar a las vacunas. Y felicitar que las vacunas ya logramos que más de la mitad de los uruguayos tengan las 2 dosis. Uruguay, a mí el otro día me preocupó y me preocupa, digo, gente que ha ingresado al país ahora a través del aeropuerto de Carrasco, porque llegó a las vacaciones de julio y todo el mundo agarró las valijas y se fue. Y yo la verdad te lo digo, es una opinión personal, yo no estoy de acuerdo en agarrar un avioncito y de vacaciones. Es una opinión personal. ¿Sí? Porque ahora esa gente que venga, creo que ayer habían 49 en Carrasco que iban a ser hisopados, que prevían que tenían la otra cepa. Si esas 49 personas tienen o no tienen, o que 10 tengan la otra cepa, se nos va a entrar a complicar más de lo que estamos todavía. Bueno, eso lo hablamos ayer con el ministro es consciente. Creo que es una opinión personal lo del viaje. A ver, viajaron 4.000, entre 4 y 5.000 uruguayos. Y es suficiente. Entre 4 y 5.000. El tema es que pueden viajar. Yo no creo que no puedan viajar. Pueden viajar, la libertad, que vayan. El tema es que cuando vengan, nosotros tenemos que tener la seguridad de que cuando Duilio vuelva de su viaje, va a tener que estar controlado y en cuarentena durante los días suficientes para saber que Duilio no está enfermo. Y si está enfermo, va a tener que estar aislado para aislar esa posible cepa que trae. Y eso es muy difícil. Es muy difícil, muy difícil. Hay que hacerlo, pero es muy difícil. Hay una nota hoy que aparece, creo que fue en el diario El País, apareció, dice que en el Carrasco no estaban, que no estaban controlando migración, pero no es un trabajo de migración esto es un trabajo de salud pública. Quien tiene que controlar a la gente que entre al aeropuerto. Bueno, pero a ver, a mí lo que me parece que ¿cuál es lo que uno quiere transmitir? A ver, primero, la máxima autoridad en la salud es el ministro de Salud Pública. Nosotros vamos a colaborar y queremos colaborar. Todos queremos lo mismo. Blancos, colorados, frente amplistas, todos queremos lo mismo. Que el Uruguay, que los uruguayos estén sanos y estén felices y no tengan ningún tipo de problema. Todos queremos lo mismo. Podemos discrepar, y ahí está la democracia. Sí, señor. Y ahí está la libertad de poder disentir en caminos. Tenemos que reconocer que el gobierno hizo cosas muy buenas, y las reconocemos. Tenemos que reconocer que la campaña de vacunación, a pesar de algunos incidentes que tú planteás, que son ciertos, a pesar de que acá en Canelones hubo 5 puestos de vacunación para eso fue la crítica que lo hice siempre acá. A pesar de todo eso, a pesar de que en nuestro polideportivo hubo momentos que no había vacuna, a pesar de eso, tenemos que decir y aplaudir que la campaña fue exitosa y tenemos que hacerle un verdadero homenaje a las enfermeras, a los técnicos, a los choferes, a los médicos, a todos los que colaboraron para que
se pusieron la responsabilidad al hombro y lo hicieron con la mayor eficiencia. Y tú llamabas y todo el mundo trataba de solucionar. Eso es la trama social de un Uruguay que es posible de superar cosas enormes. Todo eso está muy bien, lo aplaudimos y tenemos que seguir insistiendo en esas cosas. Y si consideramos que hay cosas que hicieron mal, tenemos no solamente la obligación y el deber de hacerlo, sino éticamente tenemos que plantearlo. Y acá, y para síntesis, y nosotros decimos que se hizo muy bien muchas cosas y algunas mal. Las vacunas llegaron tarde, las dejamos solas, apostamos a una libertad responsable que no significa encuarentarnos y estar todo el día adentro. No. Pero en algunos momentos, cuando tú tienes que perdiste el hilo epidemiológico, que tú sabes que los contagios, hasta 200 contagios por día, vos podés controlarlo. Pero cuando tenés 400, cuando tenés 1000, pero cuando tenés 4000 contagios por día, 4000 contagios por día, en un momento en que se te están muriendo 70 uruguayos por día, en un momento en que los CTI estaban crujiendo, porque se hizo muy bien en aumentar la capacidad y la cantidad de gamas, pero había que cortar la cantidad de enfermos que llegaran ahí. Entonces, esas cosas que nosotros consideramos que hicieron mal, hay que decirlas. Y no es poner palos en la rueda, y no es ser carancheros porque decimos eso. Yo no le estoy enrostrando ni los muertos a nadie. Sí digo, y esto lo quiero decir bien claramente, que estudios hechos por la Universidad de la República, por gente muy seria, como oncóloga grado 5, determinaron y estudiaron Uruguay con los otros 4 países similares a Uruguay, en cuanto a población, en cuanto a vacunación y en cuanto a movilidad. Y vieron que los países como Uruguay, que apostaron a la libertad responsable, fue ser Uruguay. Los resultados fueron estos. Y los otros 4 países, los resultados fueron distintos. Y ahí calcularon ellos y nosotros decimos, que estimaron, porque toda enfermedad tiene pacientes que son prevenibles, previsibles y también evitables. Cualquier enfermedad. Y esta también. Y ahí calculamos que de los 5.700 muertos, en la mitad, el 50% se podían haber evitado. Y esto no es caranchar. Esto es decir que pudimos tener otra lectura. Y usted no dice que la muerte es culpa del gobierno. No. Digo, hay que dejar claro eso. ¿Quién dice ¿no? eso? Estamos diciendo que fueron muertes evitables y que no se evitaron. Y queremos decir esto porque queremos que si mañana aparece una cepa más dañina, otra vez no estemos discutiendo entre la evidencia y entre la libertad responsable, sino que tomemos las medidas para, con el diario del lunes, leer lo que pasó, escuchar a los científicos, que son los que saben, darle paso a la evidencia y hacer las cosas que hay que hacer. Que no significa encuarentenarse, que no significa acuartelarse, que no significa, como dicen, estar 4 meses allí, no. Y la otra cosa, si yo le pido a Duilio que no vaya a trabajar, y Duilio tiene económicamente un sueldo, o es un empleado público que puede trabajar a distancia, o un empleado privado que puede trabajar a distancia, macanudo. Pero si Duilio tiene que ir a vender su torta frita, si Duilio tiene que ir a ganarse el pan como 70.000 uruguayos que diariamente salen a buscar la diaria, ¿yo le puedo pedir que ese uruguayo se quede en su casa? No, es complicado. De noche? Entonces ahí nosotros dijimos que el Uruguay tiene posibilidades, tiene y por suerte tendrá, de poder colaborar, de poder por un periodo corto de tiempo darle algún sustento o alguna renta durante 3 semanas para que ese uruguayo pueda quedarse en su casa, pero pueda darle de comer a sus hijos. ¿Eso es poner el palo en la rueda? No, eso es tener una visión diferente de las cosas. Bueno, y para cerrar este tema, digo, también se habían perdido, si te acordás, 800 vacunas en el hospital de Canelones, de Pfizer. Eso no puede pasar tampoco. A ver, no puede pasar, no puede pasar lo que pasó en el hogar de Frei Bentos. De Frei Bentos. No puede, pero, a ver,
dentro de toda política de salud, dentro de toda campaña de vacunación, pueden haber cosas importantes, como ves lo del hogar, que el propio ministro lo admitió, que está mal. Lo que se hizo fue una verdadera omisión. Ahí también hubo responsabilidad muy importante y ahí también hubo muertes evitables, porque ahí se murieron en Río Negro, en Fray Bentos, en un hogar, se murieron 29 pacientes mayores. 29. ¿Y se podían haber evitado todos? No sé, pero la mitad sí. ¿Por qué? Porque fueron pacientes que estaban sin vacunarse, que quedaron encerrados en el hogar, algunos con COVID positivos, otros con COVID negativos, con una doctora con COVID positivo adentro, sin posibilidades de oxigenoterapia, de llevar... Y consideraron que ahí que había que atender. Y el sistema mirando de enfrente. Y murieron 29. Al mismo tiempo, en Durazno, en otro hogar, se hicieron las cosas como tenía que ser y los resultados fueron distintos. Entonces, esto no es caranchar, esto no es tirarle los muertos en el edificio de Libertad. Hay responsabilidad también de los directores departamentales de salud. Bueno, pero la responsabilidad última es la responsabilidad del ministro de Salud Pública. Acá en Canelones, como tú dices, las vacunas, hubo 5 puestos, no llegaron a los lugares adecuados, un departamento como Canelones siempre estuvo... y bueno, y hubo cambios. El director departamental fue sacado. Sí, señor. Y eso significa que, evidentemente, las cosas son como corresponde. Bueno, esperemos que esta pandemia termine. ¿Está vacunado, doctor? ¿Usted sí? Por supuesto, si no, no estaría acá. Sí, ya estoy vacunado. Estuve 5 meses con mi señora. ¿Cuál se le tocó? ¿La Pfizer? Me tocó la Pfizer, tengo más de 70 años. Estuvimos 5 meses con mi señora sin poder ver como quisiéramos a la familia, a los amigos. Por suerte pudimos aislarnos en la playa, tuvimos que ir al Parlamento algunas veces, pero con muchas... Y cuando tuvimos toda la vacuna, bueno, hoy ya podemos de alguna manera estar. Pero yo quería decir, y para redondear un poco, que, a ver, ayer hubo una cosa muy linda a pesar de todas las cosas feas y todos los discursos que a veces se hacen para la tribuna, pero hubo algunas palabras que yo quisiera recoger y destacar. Primero, la presencia de los ministros, que en definitiva siempre es importante poder compartir con ellos, hacer preguntas y hablar directamente, porque es parte del ejercicio democrático de este país. Segundo, libremente que todos podamos decir lo que pensamos, que eso es una conquista que el pueblo uruguayo hizo y que no podemos perder. Y tercero, unas palabras que dijo el Pacha Sánchez, que me parece que yo me siento muy identificado con ellas. Y dijo que en el Parlamento, como en el país, hay gente que se encarga de dinamitar puentes. Y son aquellos que, tanto de un lado como de otro, dramatizamos con las cosas. Y es momento de construir puentes. En pandemia, la crispación lleva a los peores resultados. Y acá, más allá de las diferencias filosóficas, políticas, partidarias que podamos tener, hay un bien último ético que es la vida. Y la vida es lo más sagrado. Y uno como médico, y uno como senador, y uno como uruguayo, tiene que apostar siempre a la vida. Y apostar a la vida es apostar a los puentes, es apostar al diálogo. Es imposible construir una sociedad más justa si no hay diálogos. Sin duda. Y tenemos ejemplos, lamentablemente muy cerca, donde esos puentes se han cortado, donde esa brecha se ha abierto y que es muy difícil de cerrarla. El Uruguay, tradicionalmente, ha tenido una historia que nos ha demostrado que cuanto más crisis hubo, como en el 2002 con una Achugarri que se puso al frente y que acompañamos todos, independientemente de los partidos, como ahora un gobierno que tenemos que apoyarlo, tiene que haber diálogo. Pero tampoco puede haber soberbia, tampoco puede haber... ¿Hay un poco de eso? Hay. Esto, y termino como dije, esta interpelación no tenía que haber estado. Estuvo porque faltó el diálogo. Estuvo porque hubo oídos sordos a muchos reclamos. Porque se apostó al diálogo y no se... Fíjate tú que nosotros creamos una comisión de seguimiento de la pandemia
en diciembre, con muchos esfuerzos, y se reunió 4 meses después. Y cuando el presidente llama para reunirse a esa comisión de seguimiento, el día antes hace una conferencia de prensa donde explica todo lo que va a decir. Es decir, que cuando fueron nuestros senadores, el presidente ya había dicho todo lo que iba a hacer. Entonces, ¿qué diálogo puede haber? Y eso yo creo que hay que aprenderlo para no repetirlo. Porque nuestro presidente, yo creo que es un hombre de diálogo, pero creo que en este momento también pudo haberse equivocado. Pero nosotros apostamos a que esos puentes, si estuvieron medio rotos, se vuelvan a construir. Y siempre nos van a tener al Frente Amplio, a nuestra fuerza política, preocupado para construir esos diálogos como lo construyó Sadeñi cuando sale de tantos años, diciendo que somos una fuerza comprometida con la democracia y con la paz, y no pidiendo cuentas, sino exigiendo la verdad y la justicia. Muy bien, en 30 segundos, bueno, la firma esta semana se liquida. No, eso es lo más importante en este momento, porque también es parte del ejercicio democrático. ¿Cómo viene la firma de esto? Muy bien, muy bien. Yo creo que es excepcional que la semana pasada hayan dicho la comisión que faltaban 100.000 firmas, que se hayan obtenido 600.000 firmas en un ambiente de pandemia, en un ambiente donde no hubo posibilidad de reunirse. Y bueno, y estos últimos días ha sido estupendo. Por eso no queríamos terminar esta nota, que te agradezco, porque siempre es bueno estar en contacto con la gente y con la gente de nuestra comarca, haciendo una exhortación de que incluso aquellos que estamos de acuerdo, que están de acuerdo con el gobierno, que han votado al gobierno, esto no estamos en contra del gobierno, es simplemente lo que estamos pidiendo son su firma para poder dirimir en un ámbito más democrático la discusión de 135 artículos que consideramos que por su importancia no tuvieron el tiempo de ser discutidos y que queremos aportar una visión que pueda mejorarlos o no, que pueda mantenerlos. Pero estamos pidiendo la posibilidad a los uruguayos que nos den esa chance. Firmar significa ir al referéndum. Cortita, esta semana se termina, ¿no? Se termina mañana. Hoy estamos hasta miércoles. Mañana. 8. Entonces estas 24 o 48 horas son fundamentales. Pero yo estoy convencido de que el pueblo uruguayo una vez más va a hacer todo el esfuerzo para lograrlas. Y bueno, y pedimos a los compatriotas que nos permitan tener para fin de año un referéndum para poder discutir estos 135 artículos que para nosotros son fundamentales porque van a estar en la Constitución. Y si no se discuten con profundidad, creemos que pueden haber errores que después nos podemos arrepentir. Doctor Uruguay Russi, gracias por... Esto no es una nota, una charla tuvimos. Siempre, gracias por venir. Siempre es un placer estar contigo y estar acá. Y reconocer los senadores y diputados que tiene el departamento de Canelones, que por suerte hay un montón y que tiran para este lado de acá. Bueno, ayer coincidíamos, ayer por suerte pudimos, para terminar, pudimos votar el nombre para un liceo de la costa de Canelones, de Alfredo Citarrosa. ¿Ah, sí? Y coincidimos dentro del Partido Colorado, un senador pintado, dentro del Partido Nacional, Nifuri. Y bueno, y dentro de nuestra fuerza política, nada más ni nada menos que Maía y yo. Así que realmente estaba el departamento. Pensá que Canelones hubo muchos años que no tuvo senadores, ¿eh? Qué increíble. Un departamento con caudal de voto importante y no había senador. La verdad, bueno, Canelones es por suerte un departamento pujante. Hoy tiene por suerte una gran representación dentro del Parlamento, pero también tiene figuras muy importantes dentro de la política, de la ciencia, del arte, de todo el país. Y bueno, y también tiene grandes periodistas. Gracias, un placer y gracias por venir como siempre, doctor. No, gracias, es un placer. Señores, ha estado con nosotros el senador del Frente Amplio, el doctor Uruguay Russi, hombre paceño. La Paz. Paceño. La Paz. Qué grande la Paz, ¿no? Centenaria. Bueno, que también tenemos que prepararnos porque ya el año que viene cumplimos los 150 años. Cierto. Y así que hay que laburar ahora para eso. Sí, ya está el pueblo. Y sin pandemia, ojalá. Sí, esperemos que sí. Ahora sí nos vamos. La pausa y ya retornamos, ¿eh? Muchas gracias. El plan